Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a comentario de la Parashá semanal, en este caso la Parashá Beshalach, que significa, o una de las traducciones que tiene, digamos, que a mí me gusta mucho, es cuando envió. Y voy a entrar enseguida, digamos, a materia, porque esta Parashá viene muy, bueno, como todas en realidad, pero a veces me doy una vuelta yo por ahí y como que me desconecto un poco. Shalom, Raúl. Eh, Y voy a comenzar enseguida, voy a entrar en materia. Esta para allá está cargada con muchas cosas, ¿sí? Como todas las que hemos venido estudiando ya, pero hay para allá, perdón, que tienen eh, que tienen un punto muy clave, en que en realidad como que conectamos más nosotros, porque seguramente eso se hace más cerca a nuestra conciencia, se hace más cerca a nuestro entendimiento, debido a los muchos entendimientos que tiene la Torá. Hay ciertas parashot que tienen como una sustancia más especial, más particular. Y venimos hablando ya desde el comienzo del libro de Shemot, el libro de los nombres, que justamente por esa razón lleva el nombre de Shemot, que significa nombres, porque en este libro aparecen la mayoría de los nombres del Creador con los que Él, digamos, se ha revelado a nosotros, los humanos, se reveló inicialmente al pueblo hebreo, quienes recibieron la Torá en el monte Sinaí. Pero ya lo he dicho muchas veces, esa recepción de la Torá no fue solamente un elemento para ellos, sino para la humanidad. Entonces eso ya lo tenemos muy claro, de eso no hay que hablar. eh, y simplemente tomamos la Torá, tomamos las escrituras y las podemos usar, las podemos leer, las podemos estudiar, podemos practicar lo que está allí si queremos o no, como usted quiera. Eso, cada uno es dueño de ese tipo de acciones de sí mismo, ¿eh? Eso corresponde a nuestro libre albedrío y es una bendición que tengamos por lo menos esta noción de libre albedrío que tenemos en este sistema en que vivimos. Y bueno, venimos hablando de lo que es redención. Esto es lo que trae medularmente estos primeros capítulos que venimos estudiando del libro de Shemot, la redención. ¿Y la redención de qué? No solamente desde el punto de vista, a ver, del payat de la lectura literal del texto, la redención del pueblo hebreo, en este caso de la esclavitud de los egipcios, sino que el texto va mucho más allá porque eso que acabo de mencionar es simplemente el ropaje. Es el ropaje. Es también, podríamos decir, en un lenguaje cabalístico, es la cáscara que envuelve la luz que está dentro. Es decir, todas las historias que vemos en la Torá son cáscaras, clipá, la palabra clipá en hebreo y traducida al español significa una cáscara, como por ejemplo la cáscara de una naranja, de una manzana, de una nuez, qué sé yo. Entonces, las historias en sí, lo que encierran siempre es una luz mayor, siempre es una luz superior. Es decir, hay, eh, hay misterios, hay misterios que por alguna razón a la conciencia natural humana no nos es posible con esa conciencia entender estos misterios que están en estas clipot, que digo, en estas historias, si no tenemos una introducción, si no tenemos un tiempo en que pasamos estudiando los textos estos en que aprendemos de los sabios, lo que está allí, y nos empieza, una vez que entramos en ese proceso, le empezamos a encontrar el sentido o nos empieza a entrar el sentido de lo que realmente tenemos aquí. Porque ¿cómo puede ser que si estamos hablando del creador, nos habla de historias tan simples? En ese sentido, algunos sabios han sido no fuertes ni tampoco, digamos, que quieran decir algo feo de la gente, pero dicen, cuando la persona estudia la Biblia y la entiende como literalmente, es como si estuviera tomando la Biblia como historias para tontos, es decir, para... No, la Torá, lo que tenemos aquí, tenemos cosas mucho más profundas que lo que aparentemente tenemos allí. Y como digo, traemos en el proceso ahora la redención.
Ya en la parashá pasada tuvimos el momento en que Dios, el Creador, Yuhei Babhei, Yuhei Babhei, con ese nombre, con el nombre Ejie Asher Ejie, hace las últimas tres plagas en Egipto, y con esa ya Faraón, esta conciencia que no quería soltar a la libertad al pueblo, que no quería soltar. Ahora vamos entrando en lo que la Torá nos quiere decir a nosotros, que no quería soltar el alma del hombre, el alma del ser humano, el alma del hombre, de la mujer, que no quería soltar a la persona de ese estado de esclavitud de cualquier naturaleza, Mencioné varias cosas yo, por ejemplo, eh, podría ser una esclavitud del desánimo, una esclavitud de la depresión. Fíjense lo que dije. ¿Cómo puede ser que diga yo esclavitud de depresión? Hay depresiones que la persona se vuelve adicta a la depresión. Y yo sé muy bien lo que le digo, ¿eh? Sé muy bien lo que digo con esto. No estoy metiendo la pata si en algún momento escucha esto un psicólogo, un psiquiatra. Sé muy bien de lo que hablo, porque yo he vivido lo que es eso. Entonces, hay esclavitudes que se entra internamente, incluso inconscientemente, pero llega el momento en que algo ocurre en la persona y se vuelve consciente. Y una palabra clave de esta para allá, para mí, es la palabra conciencia. La vamos a ir despejando un poco a medida que avancemos en el desarrollo de la parasha. Entonces, ya dije que puede ser una esclavitud a la depresión, una esclavitud al mal genio, por ejemplo, una persona que se aira constantemente, que se le sube la leche muy rápido, y eso le ocurre muchas veces en el día. Es una esclavitud muy dañina para el cuerpo, pésima, por ejemplo, para el corazón, pésima para el hígado, pésima para los riñones, etcétera. Bueno, esclavitud a comer, esclavitud al cigarro, al cigarrillo, esclavitud a la mentira, por ejemplo, esclavitud a no ser auténtico, honesto consigo mismo. Por alguna razón la persona en algún medio, ya sea en su casa o sea en el medio social, aprendió a vivir, a arreglarse la vida siempre con algún arreglín mentirosillo por ahí. Entonces la persona, sin darse cuenta, llega al punto que su conciencia entra en un piloto automático, y la persona, sin darse cuenta, siempre está justificando sus actitudes con cosas que no son reales. Y llega el momento que esa persona llega a tal punto de esclavitud en eso, que vive constantemente en eso y le parece normal. Porque lo que ocurre aquí es que la persona se transforma en eso porque es lo que lleva en su conciencia. Entonces, esas son esclavitudes distintas que tenemos todos los seres humanos. Esclavitudes, por ejemplo, a una relación tóxica, a una relación de pareja tóxica. Dame, se te abrió el micrófono, por favor, ciérralo. Gracias. Eh, Entonces, tenemos distintos tipos, como digo, de esclavitudes, y la persona puede entrar en un piloto automático, y finalmente la persona, ¿qué ocurre con ella? Vive según eso que siente en su ser interno. No se da cuenta. Bueno, la esclavitud, en ese sentido, son las cosas que viene a liberarnos el proceso de la redención. Entonces, eh, en la parashá pasada dije, Faraón llegó al punto tan fuerte, que el Eterno le dice a Moshe: mira, ve a lo de Faraón, ve a donde Faraón, y observa en qué nivel está él trabajando. Le dijimos que estaba trabajando en el nivel más elevado de su conciencia. Había pasado los niveles primarios, Nefesh, Ruach, es decir, de su nivel animalesco, por así llamarlo un poco, su nivel natural, instintivo. Había pasado el nivel emocional, pero él estaba parado ahora en el nivel arriba, en el nivel almático, y estaba parado con la conciencia del Da'at, es decir, esa conciencia que produce la dualidad, que produce los estados de inconsciencia, conciencia en un sentido, pero inconsciencia en otro sentido. ¿Cuál era la inconsciencia que tenía él? Que no le importaba a su pueblo, no le importaba el sufrimiento de los egipcios, con tal de que él, en su orgullo, en su soberbia, estuviese bien.
Bueno, algo parecido también ocurre con la persona que entra en este estado de esclavitud, que llega el punto, en algunos casos, que no le preocupa lo que pueda pasarle a él, a su familia, eh, que pueda pasarle al mismo físicamente, cuando entra en un estado, digamos, tan elevado, tan fuerte, de tanta tosudez, que esa actitud negativa toma control por completo de sí mismo. Bueno, cuando una persona está en esa condición, qué es lo que ocurre con el sistema superior? El sistema superior, esto que llamamos Dios. Lo que ocurre es que claramente él tiene herramientas muy poderosas, ¿sí? Estamos hablando que Dios es Dios, Dios es Dios y punto. Y simplemente cuando algo en el sistema, cuando alguien en el sistema está causando no lo que él espera que cause una persona, cause, digamos, un sistema, por ejemplo, político, un sistema financiero, etcétera, etcétera, no esté causando lo que el sistema en general, ¿sí? Es decir, esta energía que llamamos Dios, lo que va a hacer es que lo va a eliminar, lo va a eliminar, lo va a quitar. Es por esa razón de que los seres humanos hemos pasado, la historia humana ha pasado por tantos ciclos distintos. Y es más, vamos un poquito más atrás, sabemos que nosotros no somos los primeros seres humanos que estamos en el planeta. Hubieron ocho humanidades antes de nosotros. Y estas fueron cambiando, estas fueron apareciendo, tuvieron un auge y una bajada y una eliminación. ¿Por qué razón? Porque el sistema superior, como dije, es un sistema poderoso, muy poderoso. Por eso hablamos de la fuerza superior, que es superior a qué? Superior a todo lo que nosotros podamos tener, superior a nuestra conciencia, que podamos unificar toda nuestra conciencia, no podremos, digamos, cambiar ese sistema superior. Bueno, entonces, eh, el proceso de la redención va a ir marcado por estas energías superiores y nos va a dar el golpe justo en el punto que necesitamos ese golpe para que nos rompamos, para que se abran las grietas en nosotros, para que, como dije hace un rato, esas cáscaras, esa, esa envoltura que tenemos, que está aprisionando, que está aprisionando la luz que llevamos dentro y que no podemos revelar ni para nosotros ni para otros, sino que está encapsulada dentro de qué? Dentro de un vicio, dentro de una actitud negativa, dentro de, etcétera, de cualquier cosa que la persona esté presa, incluso inconscientemente. Esas son las clipot, y voy a avanzar, voy a retroceder un poquito en el no tiempo, que esto está relacionado con cuando Adán, el primer hombre, eh, cometió la falta delante del sistema, delante del universo, y comió del árbol prohibido y entró en él la conciencia del bien y el mal. Eso es similar a lo que en Kabbalah llamamos en los procesos cosmogónicos Shevirah Akelim. ¿Qué es esto? Shevirah Akelim es la ruptura de las primeras vasijas, de las primeras orot que fueron creadas. Y dentro de esas vasijas, de la ruptura de ellas, se esparció mucha luz y alguna de esa luz quedó atrapada en alguna de esas cáscaras que inicialmente eh, fueron creadas por el sistema. Allí fue el inicio del mal. Fíjense lo que les estoy diciendo, donde vamos a llegar, y de aquí me voy a ir acercando ya a lo que es la parasha. Pero allí fue el inicio del mal, porque el inicio del mal no fue una cosa simplemente del huerto del Edén, como la mayoría de la gente cree. El inicio del mal fue no un problema, no un problema, ¿eh? No estoy hablando de un problema, porque esto lo hizo el creador a propósito. Pero el inicio del mal fue una situación que se dio inicialmente y cosmogónicamente, y que esto comenzó a bajar, a bajar, a bajar en la concatenación de los universos hasta llegar a nuestro mundo y hasta llegar al punto en que después llegamos a Génesis. Llegamos a Génesis cuando el hombre comete esta falta y esa alma primaria que el Eterno creó llamado el Adán, esa alma eh, también tuvo un estallido al momento de comer del fruto prohibido, tuvo un estallido y su alma se
dispersó en chispas por todos lados. 600.000 partes. Ya hemos hablado en otras parachos sobre eso, así que no voy a dar detalles sobre eso. Entonces, este, este proceso de esparcimiento de las chispas atrapó también luz. Y esa luz increíblemente parte de esa luz, a veces está atrapada internamente en la persona y no puede revelarla. No puede revelarla ni para sí mismo ni para otros. Porque la idea es que nosotros, dentro del trabajo que tenemos en nuestra redención, en nuestra ticún personal, en nuestra rectificación personal y en la rectificación universal del universo completo, es que nosotros revelemos esta luz, revelemos la luz que llevamos dentro y revelemos la luz de la conciencia. Por ahí para que vayan entendiendo un poco más claro de qué estoy hablando. Revelemos la luz de la conciencia que tenemos escondida, que tenemos eso que llamamos inconsciente. Dentro de ese inconsciente hay mucha luz que nos ayuda y nos revela por qué camino debemos ir, porque esa inconsciencia está relacionada directamente también con nuestra alma. Porque cuando hablamos de la palabra Da'at, que es conocimiento, pero también es conciencia, también es alma. También lo podemos poner como un sinónimo, entre comillas, ahí como alma. Porque es el alma la que trae la conciencia, la Neshama. Aunque, y recordemos que les he hablado que tenemos que el alma, aunque es una sola, esa alma tiene una estructura, y cuando podemos nosotros desentrañar esa estructura, vemos que cada una de esas partes de la estructura del alma también tiene un tipo de conciencia. Y la idea es que estas conciencias, como la conciencia del cuerpo, por ejemplo, la conciencia instintiva, la conciencia de las emociones, que es la conciencia emocional justamente, donde podemos estar en un momento determinado sufriendo por una emoción, sufriendo por miedo, sufriendo eh, qué sé yo, por demasiada alegría. Una persona, que usted dirá, pero ¿cómo puede sufrir una persona por demasiada alegría? Porque no sabe controlar la alegría y entra en estados como de loquito o de loquita. Entonces, hace cosas locas, se puede golpear, qué sé yo, y la persona puede sufrir incluso por un estado así eufórico. Pero las emociones dan para tantas cosas. Dan para que la persona, por ejemplo, se inmovilice en un momento determinado. La persona no pueda caminar, no pueda ascender, no pueda ir adelante con su vida, no pueda realizarse como persona, sino que parece que siempre está entrando en un agujero, un agujero, un agujero, un agujero. Y aquí la verdad es que está entrando en un agujero, pero como su conciencia tiene atrapada luz interna, y esa luz interna es la que tiene la solución para ese problema que tiene la persona que entra en un agujero constante, constante, y está entrando en un agujero y se da vueltas allí, se da vuelta en ese agujero, una especie de bucle que la persona entra, siempre como que de repente levanta un poco la cabeza en una situación de su vida y luego otra vez está donde mismo y vuelve. Entonces está como viviendo como en un universo de dos dimensiones. En un lado a veces está subiendo, está elevándose y de repente, ¡pum!, está abajo otra vez. ¿Qué es eso? Es literalmente estar viviendo en un universo de dos dimensiones. Pero la conciencia de que estamos hablando, la elevación de la conciencia, es justamente la que nos permite ver que hay una tercera dimensión y que también hay una cuarta y hay una quinta, y nos permite ir despejando velos, quitando velos de nosotros. Porque, a ver, aquí me voy a dar el tiempo, ¿ah? Voy a dar el tiempo de discurrir en lo que viene a mi conciencia, en lo que viene a mi mente, porque son las cosas que nos ocurren a los seres humanos y nos pasa a todos, ¿eh? Sin excepción, sin excepción. No porque algunos enseñemos algunas cosas y quizás entendamos algunas cosas un poco más que otros, esto significa de que no nos pasen situaciones, nos pasan situaciones iguales.
porque tenemos un nivel de conciencia, pero vamos siempre subiendo de nivel de conciencia. Por lo tanto, si, y aquí tenemos, ¿cómo subimos de nivel de conciencia? Subimos con trabajo, es como si vamos subiendo una colina. La única forma de ascender la colina es caminar subiendo. Y el caminar, por supuesto, tiene un peso, tiene un ejercicio para las piernas y para todo el cuerpo. Bueno, a medida que la persona va subiendo de nivel, está en un nivel más elevado, claro, pero también tiene una contrafuerza que lo lleva a poder elevarse más, pero esa contrafuerza es tan fuerte como la fuerza que tiene. Y entonces tiene que ir revelando, quitando cortinas de sí mismo, quitando los velos de entendimiento negativo, quitando, por ejemplo, entendiendo perfectamente que hay una conciencia en su cuerpo que juega en su contra. Ese es un velo, ¿eh? Es un velo que está ocultando, o es una clipa. Velo o clipa está ocultando luz. Una conciencia que lo lleva aquí a los apetitos del cuerpo. ¿Y el cuerpo cómo es? El cuerpo es flojo, por ejemplo. El cuerpo es comilón. El cuerpo es, no sé, tiene costumbres, tiene deseos en que no quiere parar de ciertas cosas, en que no tiene límites. Tiene que haber una energía, una luz que lo limite. Tiene que haber un guía, tiene que haber un molde que la conciencia superior se lo va dando al cuerpo para que el cuerpo siga ese molde. Es decir, tiene que haber un gobernador en el mundo. Tiene que haber algo que le diga, mira, esto por aquí debes ir y no te vas a salir de este camino, decirle al cuerpo. Y aquí juega un papel tan importante la vida de los padres, ¿eh? Jugamos un papel, pero tan vital en la vida de los hijos para ayudarlos en esos procesos de crecimiento. ¿Por qué? Porque estos velos o estas cáscaras que se forman y ocultan la luz que ellos traen, se van formando en su crecimiento de pequeños. Y ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta cuando están entrando en un exceso, cuando están haciendo cosas que no deben hacer, que luego se van a acostumbrar a eso y cuando sean adultos y no puedan darse esos lujos que se dan con papá, con mamá, eh, por ejemplo, de dormirse hasta muy tarde y acostarse muy tarde, eh, cuando pase el tiempo, lleguen los años y se vuelvan adultos, van a darse cuenta que tienen instalados en ellos un velo, un velo que no los, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Que no pueden dormirse a la hora que deben dormirse y que no pueden levantarse a la hora que pueden levantarse. Entonces el trabajo, el sufrimiento que tiene esa persona es fuerte y duro después. Pero si papá y mamá hubiesen tenido digamos, la visión de observar aquello, el entendimiento de observarlo y corregir aquello, ¿qué es lo que pasa? Libramos en ese sentido al hijo o a la hija de pasar por una situación de aquella. Tendrá que pasar otras, tendrá que pasar otras, pero por lo menos la que los padres nos damos cuentas, les ayudamos a que no tengan que pasar por ellas. El velo de las emociones, el velo de las emociones. Observémonos los velos de las emociones. Hogares que no tienen paz. ¿Por qué? Porque las emociones siempre están exaltadas, siempre hay gritos. Son las esclavitudes que tienen esas personas, esas familias, porque se van replicando esas cosas, se van replicando esos velos, se van replicando esas intenciones, esa forma de ver la vida. Entonces después, claro, el joven crece, la niña crece y para él son normales los gritos. Son normales los malos tratos, son normales las palabras soeces o las palabras irritantes. Es normal tratarse mal para ellos. Entonces, resulta que después crecen y conocen una pareja, conocen una pareja y esa pareja fue criada en forma distinta, no está acostumbrada a ser maltratado, a ser gritado y nada de esas cosas.
¿Qué es lo que ocurre? Hay un tremendo choque cultural, un tremendo choque de emociones. Y eso, ese velo, si lo hubiésemos visto antes nosotros, esa clipa, si la hubiésemos visto antes y hubiese sido corregida, esa persona no tendría ese problema. Y aquí me viene a la mente algo muy importante, que al Eterno, dicen los sabios, porque hoy día nos toca hablar de la parashá del Yansú, el paso del Mar Rojo, el Mar de las Cañas, el lugar del precipicio, el lugar del final. Eh, los sabios dicen que el Eterno tiene que ocupar tanta fuerza o más para mantener una pareja en amor y digamos, en paz, que la que usó para abrir el Mar Rojo, el Mar de las Cañas. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Por los velos, por las clipot que hay en nosotros. Entonces, ya voy a ir entrando en la parashá. De hecho, todo esto es parte de la parashá, nada más que eh, son conexiones, ¿ah? Son conexiones que llevan. Cuando la mente se nos empieza a abrir con lo que tenemos acá, se nos empiezan a abrir estas conexiones y vemos después que sí conectan con lo que estamos hablando. Entonces, el, el proceso, el proceso de quitar los velos, quitar las clipot en nosotros, es tan importante, porque vamos a revelar la luz que traemos todos oculta dentro de nosotros. Y usted se pregunta, ¿pero por qué me ocurre esto siempre? Pues mírese, obsérvese, obsérveme yo, ¿por qué me ocurre esto siempre? Me han ocurrido cosas en mi vida que he tenido que mirármelas muchas veces y en algún momento nunca me las vi, nunca me las observé. ¿Y qué es lo que era? Era una clipa, entonces había una luz que yo no era consciente de esa luz no me estaba iluminando, entonces yo iba en un camino de oscuridad y siempre caía en el mismo agujero, en el mismo hoyo, hasta cuando de repente, ¡pum!, llega el punto que, como dije, Dios es Dios y punto. Te caes tantas veces en el hoyo que te pones a pensar y dices, a ver, pero ¿por qué siempre en esto? Y empiezas a observarte, empiezas a mirar. Y entonces, fíjense lo que voy a decir aquí, que esto es muy importante. Cuando empiezas a mirarte, no te empiezas a mirar hacia afuera, te empiezas a mirar hacia adentro. Y cuando empiezas a mirarte hacia adentro, ves dónde están los velos, dónde están las cáscaras aquellas. Ah, caramba. Y ves que lo que había en ti era ego, ego disfrazado de una cosa, de la otra, de esta, disfrazado de distintas formas. Pero era ego, yo antes no me daba cuenta. Entonces yo estaba yendo por la vida y yo pensaba que esto era bueno, que esto era aquí, que yo entendía muy claro las cosas, y no, en realidad que entendía con mucha oscuridad. ¿Por qué? Porque mi ego me estaba cegando, mi ego me estaba cegando, pero fuertemente. Y ese ego el DAT, es el DAT, el conocimiento de bien y mal. Pero cuando estamos con ese ego de conocimiento negativo, estamos cargados, estamos proyectando y estamos generando en nosotros eh, conocimiento negativo, oscuridad, oscuridad. En lugar de despejar, de quitar los velos, estamos poniendo más velos encima, más cáscara. La cáscara se pone más dura, más gruesa. Fíjense que, mire, cada cosa en la naturaleza tiene su razón de ser. El huevo de un ave pequeña, es de una cáscara muy sensible, suficiente para que con el peso que esa ave tiene, con sus patitas, qué sé yo, no se dañe. Si nadie lo toca, ninguna fuerza más allá de ello lo toca, su huevo perfectamente y lo puede empollar. Pero si una fuerza un poquito más fuerte, un poco más fuerte lo toca, lo rompe. Pero vamos a una ave más grande, ya la cáscara es más dura, ¿eh? Y la podemos tomar y tirarlo para allá, para acá y no pasa nada. ¿Qué pasa si tomamos un huevo de avestruz? Que es un ave muy grande. Es una cáscara, pero impresionantemente dura, ¿eh? Impresionante.
Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? A medida que nuestra conciencia también va creciendo, las clipot que vamos formando dentro de nosotros, si no estamos atentos a nuestra conciencia, pueden ser muy duras, porque estas van a estar disfrazadas y también van a estar creadas al nivel que nosotros vamos teniendo de conciencia. A mayor nivel de conciencia, mayor es la oposición que tenemos. Más gruesa, más dura va a ser la cáscara y más oscura va a ser la cortina que ponemos a nuestro propio camino. Faraón tenía ese problema, él sabía muchas cosas, Faraón no era un tipo ignorante, lo dije la clase pasada de Parashá. Faraón era un tipo de estos que sabía y conocía muchos idiomas, los 70 idiomas, se dice que conocía de las 70 naciones, que conocía todo lo que tenía que ver con metafísica, o por lo menos lo que él creía, ¿no? Que conocía, pero realmente Faraón era un tipo sabio, no era un tipo sentado ahí, qué sé yo, solamente agasajándose, no, no, tenía toda una disciplina y eran conocedores de lo metafísico en profundidad, en profundidad. Entonces, por eso que dice, cuando le vengo en nombre y Moshe le dice el nombre del Dios que viene, yo no conozco ese Dios. Entonces, el conocer en algunos casos puede causar en nosotros eh, muchas durezas. Y puede entrarnos un orgullo, y puede entrarnos un orgullo falso, un orgullo negativo, que en el fondo se transforma en una clipa. Pero como dije, Dios es Dios y Dios sabe dónde darnos el golpe. Dónde darnos el golpe para que se rompa la roca, para que se rompa la clipa, se rompa perfectamente. Yo creo que todos nosotros hemos comido la nuez, ¿no? Las nueces son muy ricas. Y hay formas de que usted puede tomar una nuez y le cuesta mucho romperla, pero hay otras formas que si la toma de otra forma es distinto. Demora poco, o si la presiona con algo especial en un cierto lugar, la parte rápidamente. Entonces Dios sabe dónde tocarnos. Y Dios sabía dónde tocar a Faraón. Y lo que estaba ocurriendo allí con él también que tenemos que entender que lo que está el Eterno mostrándoles el poder de su nombre y está en la subida de la escalera, eh, mostrando, digamos, la Sefirot y llegando a un punto de una letra muy particular aquí con el nombre Yud, con la Yud vale 10, la letra Yud vale 10 y fueron 10 plagas. En cierto punto, lo que estaba diciendo a Faraón, mira, con la letra más pequeña de mi nombre, te estoy dando por la cabeza. Es un decir, ¿no? Porque Dios no tiene ese tipo de orgullos. Así que no quiero que no entiendan que Dios tenía ese orgullo, o sea, es una cosa que humana, estoy diciendo. Eh, pero eso estaba implícito en cierto punto allí, que con la letra Yud, por eso es que 10 plagas. Y en la 10ª plaga fue el golpe de gracia. Ahí es cuando ya dijo, ahí sacamos el nombre de la parasha, Beshalach, que significa, como dije, eh, cuando envió. Entonces paró después de todo esto duro y esto terrible que ocurre, que mueren los primogénitos en Egipto, desde los animales hasta de las personas. Ese golpe ya fue, pero certero, certero, certero. Miren, hay una cosa que me acuerdo aquí. Los vidrios templados de cualquier tipo, estos vidrios que se ponen, por ejemplo, para hacer las cristalerías o los edificios que son de cristales, de vidrio, las puertas que son de vidrio, usted las golpea, esas puertas les puede dar con un martillo, o con un elemento muy fuerte, les puede dar, y la puerta o el vidrio va, va a resistir. Si le da por el centro, va a resistir el golpe, pero tienen un punto débil. Siempre es en un borde. Usted le da un golpe no muy fuerte, ¡pum! Y se rompe completamente. Porque ahí está el punto. Ese es el punto débil. Cuando paró ahora, deja ir a los israelitas
¿Qué ocurre aquí? Esto es como raro, ¿ah? Es como raro, porque pareciera que con lo que ocurrió en la parasha pasada, en que el ángel pasa hiriendo a los primogénitos y pasó de largo por las casas de los hebreos, ya había llegado la redención y ya al otro día nos vamos. Ese día temprano habían de salir. Por eso es que cocinaron pan, prepararon pan y rápido y se fueron de paseo, o sea, se fueron de salida, libres. Pero aquí ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya creemos a veces que estamos completamente libres, liberados, que estamos libres y que ya todo bien, maravilloso, pero ¡pum! De repente ahí estamos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué ocurre? Ocurre algo muy particular, que cuando sale el pueblo y va en marcha, voy a leer un poco lo que dice la Torá, para que tengamos contexto de esto, ¿sí? Resulta que cuando paró, dejó salir al pueblo, Elohim los llevó por el camino, perdón, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Por ese camino podían demorar muy pocos días en llegar a Canaán, poquísimos días. Aquí vamos a sacar unas lecciones muy importantes de estos primeros versículos. Eh, Poquísimos días. No los llevó por la tierra de los filisteos, si bien era más directo, como digo, por eso era más cerca, porque dijo Elohim, dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Y aquí vamos a entrar en el proceso que digo yo, y hay mucha conciencia acá. O sea, esta para allá, aparte de que nos va a hablar los nombres que son mencionados acá, nos habla de la conciencia del pueblo, la conciencia nuestra. ¿Por qué a veces se nos lleva por el camino más largo? ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno decidió llevar a los israelitas por el camino más largo y no por el más corto? Por una razón muy simple, la conciencia de ellos no estaba preparada para ver un camino más corto. Es como, a ver, es como por ejemplo cuando el profeta Elisha está con su sirviente en su casa, en su tienda, y es rodeado por los ejércitos enemigos. Es rodeado porque el rey de los enemigos había mandado a buscarlo. Entonces lo rodearon, y estaban el ejército, fíjense, un ejército en busca de un hombre, vaya, ¿no? Y resulta que está el profeta allí y de repente sale el sirviente del profeta afuera de la tienda y ve que están rodeados completamente de carros, de carros de combate, caballería, soldados a pie, etcétera. Padre mío, le dice a Elisha, al profeta, estamos rodeados, ¿qué hacemos? ¿Y qué es lo que pasa, profeta? Estoy parafraseando el texto. ¿Qué es lo que pasa? Estamos rodeados por nuestros enemigos, estamos perdidos. ¿Y qué hace el profeta? Lo llama, entra a la tienda y pide al Eterno, le dice, ábrele los ojos a este para que vea, para que vea. ¿Y qué no había visto Elisha? Lo mismo que no podían ver los hebreos aquí, los israelitas recién salidos de la esclavitud, porque habían salido simplemente porque Moshe les había dicho, mira, vamos a hacer estas cosas. Ellos ni siquiera fueron testigos oculares de bueno, sí fueron testigos de las plagas que ocurrieron, pero no vieron cuando Moshe, cuando Aarón las hicieron. En realidad las plagas siempre las hizo Aarón. Fue Aarón el que tomaba el bastón y golpeaba así una cosa a la otra para las plagas. Y eso está muy relacionado por la conciencia de Moshe, dicen los sabios, que Moshe, como había estado en Egipto y había sido alimentado por Egipto, había estado en el río Nilo, qué sé yo, entonces, bueno, dice, ¿cómo voy a, en cierto modo, en un dicho latino nuestro, cómo voy a morder la mano de quien me dio de comer? Entonces, ¿quién hacía
los milagros, traía las plagas, el acto lo hacía su hermano Aarón. Entonces, lo que está pasando aquí es paralelo a lo que ocurre con el sirviente de Eliseo, que no podía ver. ¿Por qué? Porque el sirviente de Eliseo no tenía la conciencia de Eliseo. Y aquí de todo lo que yo voy a enseñar, de todo lo que estoy enseñando ya y lo que estoy diciendo, si pueden entender lo que es la conciencia en esta clase, yo me doy por satisfecho. Porque se habla mucho de conciencia, pero ¿qué es la conciencia? Y no estoy hablando que la definamos y tengamos una definición eh, extraordinaria, magnífica, rimbombante, bla, 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 bla. No, no, no estoy hablando de una definición intelectual, sino estoy hablando de lo que ocurre tanto dentro de mi mundo interno, dentro de mi percepción, como lo que ocurre en los mundos superiores. Y lo que está ocurriendo en los mundos superiores, cuando puede juntarse con lo que ocurre en mi mundo interior, y los mundos superiores no están por allá arriba, están aquí mismo. Están tan aquí que la mayoría de los que están escuchándome ahora quizás, o que no digo todos, por supuesto que no, pero quizás a algunos le pasa, no lo puede percibir. Está tan ahí que no, es tan obvio que no se puede percibir. Y la persona está pensando que es algo mucho más complicado y mucho más difícil. Y no, el mundo superior, los mundos superiores, el infinito, está aquí. Y cuando yo puedo hacer resonancia con mi conciencia, con mi intención, y en lugar de tener miedo, tengo valor. Y en lugar de pensar que no se va a realizar, pienso que sí se va a realizar. Y en lugar de pensar de que las cosas no van a resultar, sino que pienso y me concentro en que sí va a resultar y va a ir la cosa como yo digo que tiene que ir, entonces estoy acercándome a la conciencia. Es entonces cuando yo empiezo a vivir por la conciencia. ¿Cuándo entonces estamos viviendo por la conciencia? Cuando vivimos por nuestra intención. Pero voy a ir otra vez a las fuentes que tenemos acá. Mencioné el profeta Elisha y mencioné su sirviente que no vio. Y el profeta tuvo que pedir al Creador, ábrele los ojos. ¿Cuáles ojos? ¿Cuáles ojos tuvo que abrirle el Creador a el sirviente, a Yes? ¿Cuáles ojos? Los ojos físicos, no, con los ojos físicos él vio. ¿Y qué vio? Los ejércitos. Los ejércitos de los enemigos. Estamos perdidos, estamos fritos. Estamos fritos, aquí estamos en la paila. Pero no tenía abiertos los otros ojos, o el otro ojo, que nuestros amigos en la India le llaman el tercer ojo. El tercer ojo. La pregunta es, ¿existe el tercer ojo? La respuesta es que sí. Ellos no están equivocados en eso. Entonces, lo que está pidiendo el profeta, ábrele los ojos o ábrele el ojo. Los que vieron la película del Doctor Strange, en un momento determinado cuando él se encuentra con la, ¿cómo se llama? La sacerdotisa, digamos, del lugar en que él fue a estudiar en Kamadaksh, un lugar de la India. Él estaba en su mundo y lo único que veía que él era médico, que era aquí, que era titulado, que tenía bla, 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 bla. Y su ego, su ego, su ego, su ego y su ego por todos lados. Pero su ego no lo dejaba ver más que ego, más que lo que él sabía, más que lo físico.
y en un momento determinado, ella le toca, pum, aquí, y le dice, abre tu ojo, y se le abren los portales. Fue más o menos lo que hizo el profeta Elisha con su sirviente. Abre tu ojo. Y le dice, mira ahora, observa ahora. Ah, caramba, y se asusta, dice, Padre mío, ¿qué ocurre aquí? Y se asusta porque ve, dice, los carros celestiales, los carros angelicales, las carrozas, la Merkabah, etcétera, todo lo que usted pueda pensar allí, todos estaban por allí, y estaban todos, y eran mucho más que el ejército enemigo. Pero el problema de la conciencia de Jesse le provocó el sufrimiento y el susto, posiblemente uno de los sustos más grandes de su vida. ¿Y qué es lo que ocurre aquí con el pueblo? El pueblo, el pueblo entra estaba en un estado de inconsciencia a tal nivel que no podía entender a Moisés. Claro, imposible entender a Moisés. Moisés había hablado con Dios, había estado en el Shamaim, qué sé yo, o sea, en el cielo había... Moshe era un tipo de otro nivel, que no necesitaba ningún tipo de intermediación para poder hablar con el creador, para poder entregar profecía, decir y ver cosas. No, no, su ojo estaba directo, su visión estaba directa, su conciencia, porque este es el punto. Porque mientras, porque mientras yo, por ejemplo, estoy enseñando aquí, quiero ponerle ejemplos muy gráficos de lo que estoy tratando de explicarles aquí. Mientras yo estoy enseñando aquí, estoy seguro que muchos de ustedes han estado estudiando estos días la parashá y han estado estudiando, quizás han estado escuchando maestros, y todo muy bien, ¿eh? Todo perfecto, excelente. Y están viendo un montón de cosas en el texto de las cuales yo no estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en estos momentos lo que está dentro de mi conciencia. Y eso lo estoy conectando con lo que está aquí, y no está desconectado. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia no tiene que ver solamente con la conciencia de mi cuerpo físico que tiene cinco sentidos y me permite ver y observar lo que está frente a mis ojos, lo que puedo tocar, lo que está frío, lo que está caliente, mi tacto, lo que puedo eh, saborear, etcétera, lo que puedo oír, etcétera. Nuestros cinco sentidos, esa es la conciencia del cuerpo. Estoy hablando de la conciencia de más adentro, de la conciencia de más adentro. Entonces, cuando estamos, cuando somos capaces de tocar esa conciencia de más adentro, es cuando empieza a desaparecer lo que afecta al cuerpo. Y lo que afecta al cuerpo es el miedo, es, es la aparente necesidad, la aparente falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué no está esto? ¿Qué no está lo otro? ¿Quién dijo que no estaba? ¿Quién dijo que no estaba? ¿Saben quién lo dice? Mi conciencia del cuerpo. Pero si yo puedo ver con mi conciencia de más adentro, voy a ver que sí está. Y entonces la pregunta es, ¿por cuál conciencia voy a vivir? ¿Por la que solamente ven mis ojos? Y fíjense lo que pasa aquí. ¿Por qué el Eterno vio que el pueblo estaba en tal nivel de baja conciencia, en tal nivel de estupor mental por haber vivido esclavizados constantemente, donde para ellos todos eran órdenes, todo era levantarse a cierta hora, todo era de esta manera? Las personas se convierten en autómatas, ¿eh? En autómatas sin conciencia, sí, es decir, en una dimensión, viven en dos dimensiones, se levantan, trabajo, acuestan, se levantan, trabajan y acuestan. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hace? Termina eso por minar toda la posibilidad de conexión con una tercera dimensión, que hoy día no voy a trabajar, o que no necesariamente me puedo ganar el dinero solamente con mi fuerza de mis manos, con la fuerza de mi... También puedo ganar el dinero con la fuerza de mi inteligencia, o combinar ambas cosas. Entonces, ¿y qué hace el Eterno? Viendo esto, entonces uno se pregunta aquí, uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Eterno no les abrió la conciencia allí?
¿Por qué no les abre la conciencia para llevarlo por el camino de los filisteos y qué bueno que en lugar de ver la guerra vean que todo esté bien? ¿Por qué el Eterno hace estas cosas que pareciera que no tienen sentido y los lleva por otro camino para que no vean la guerra? Porque no estaban preparados, fíjense, no estaban preparados para ver guerra, para ver carros armados, para ver gente peleándose y que los van a confundir y que los van a agarrar a ellos. Estaban como Jesse, como el sirviente de Elisha, como el sirviente de Eliseo, que lo único que vio fueron los carros y que estaban rodeados, hasta que le es abierta su conciencia. Y el pueblo pasó, esta para allá a mí me daría para mucho rato, estoy tratando de resumirla, pero es que me viene la cosa. Pero esta para allá, fíjense que este estado, este estupor de conciencia, algunos de los que salieron de Egipto, que fueron más o menos 3 millones de personas, les duró 40 años. Y ninguno de esos que les duró 40 años, ese estupor en la conciencia, entraron en la tierra prometida. Porque cada vez que estaban frente a una situación, lo único que veían era su conciencia del cuerpo, su conciencia de falta, su conciencia de necesidad, su conciencia de que yo no puedo, de que eso es para otros, pero no para mí. Eso lo pueden hacer aquellos, pero yo no. O sea, estamos hablando de una esclavitud interna, pero fuerte, pero muy, muy dura, que no quiere soltar, que no quiere soltar. Y peor aún, porque después ya habían pasado, habían visto el primer milagro este que del cruce del Mar Rojo, que todavía no entramos en ese punto, eh, habían visto muchos milagros, pero aún así, cuando tenían una necesidad, ¿qué hacían? Los primeros que armaban el lío, armaban motín, y vamos a apedrear a Moisés y vamos a apedrear a Aarón. ¿Qué se creen esto? Y Miriam. O sea, estaban en ese estado de conciencia que no pudieron abrir sus conciencias. Conciencias cerradas. ¿Quiénes estaban con la conciencia abierta que recordamos del texto de la Escritura? Habían otros más también, pero la Torah nos menciona a dos en particular. A Yehoshua, y su amigo, que me olvido del nombre en estos momentos. Ellos estaban eh, con su estado de conciencia, con su ojo de su conciencia abierto, completamente abierto, y veían perfectamente lo que tenían que ver. Por ahí va lo de la conciencia. La conciencia no es ser un espirituado que, a ver, que vamos a hacer esto, que todo, que tanta cosa espiritual que aparece por todos lados hoy, y muchas muy bien intencionadas y bien por ello, pero otras que no lo son, otras que no lo son. La conciencia es ver lo que tengo que ver, y lo que tengo que ver me va a hacer bien, lo que tengo que ver me va a liberar, me va a traer paz, me va a traer amor, tranquilidad, me va a hacer dormir tranquilo. Nos cuesta tanto entrar en esta conciencia, y lo digo porque a mí me cuesta, ¿eh? Lo digo porque a mí me cuesta. Como una vez les dije, los grandes maestros, yo no estoy diciendo que yo sea un gran maestro, pero los grandes maestros hablan de su experiencia. Cuando nosotros leemos a los sabios, a grandes sabios, y los hablan y nos identifican con cosas, ¿por qué creen ustedes que pasó eso? Porque ellos lo han vivido. No crean ustedes que todos aprendían por teoría y por revelación. No, no. Ellos lo vivieron. Ellos estuvieron en el hoyo. Ellos estuvieron en la oscuridad. Ellos estuvieron en esas cosas, en esos sufrimientos. Ellos pasaron de lo que hablan. Entonces los llevó por otro camino más largo a causa, para que me entiendan con claridad, a causa que no tenían la conciencia preparada ellos
para ir por el lugar más corto. Escucharon lo que dije, ¿no? La conciencia que nos hace ver lo correcto nos lleva por el lugar más corto. Pero cuando no tenemos la conciencia correcta, es lo que hemos dicho muchas veces, por el camino que vas, te llevan de arriba. Entonces, como el pueblo no tenía la conciencia adecuada para ir por un camino más corto, ¿qué tiene que hacer el sistema superior? Pues llevarlo por el camino que sí podían ir, de acuerdo al nivel de su conciencia. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar sur, es decir, el mar rojo. Pero esto no puede ser casualidad tampoco, ¿no? O sea, en el creador no existen las casualidades. ¿Cómo es que, a ver, ¿qué es peor aquí? Abramos los ojos a lo que estamos aquí enfrente del texto de la Torá. ¿Qué es peor? ¿Pasar por un lugar donde hay guerra o llegar al mar de las cañas, al mar del precipicio, al mar del final, y que después vengan los egipcios? La pregunta es, ¿el Eterno sabía que vendrían los egipcios atrás? Que luego de que paró los había dejado, ya me aburrieron, váyanse a sus cosas. ¿Acaso el Eterno no sabía de que después Faraón se iba a arrepentir? Claro que sabía, claro que sabía. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Es que esto se pone muy bueno, ¿eh? Se pone muy bueno. Porque pareciera que lógicamente los lleva por un lugar por su conciencia, pero para sacarnos de un lugar que estamos estancados, generalmente se nos mete en un lugar que nos estanca más. Sigamos leyendo y van a entender por qué lo digo. Entonces, repito, por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar sur. Los israelitas salieron armados de la tierra de Egipto. Vaya, seguramente muy armados, no si eran todos esclavos. Y Moshe llevó consigo los restos de Joseph, y aquí se inserta otro elemento aquí que no vamos a hablar de ello, que hizo jurar a los israelitas y declaró, en verdad Elohim os recordará y se llevará mis restos con ustedes. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. De día, fíjense, aquí empieza a ocurrir algo bien particular. De día Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nube. Aquí es donde comienzan a aparecer en el texto hebreo los 72 nombres. Del versículo 19 hasta el 21. Bueno, aquí es lo que estamos viendo, los famosos 72 nombres. Pero no quiero hablar tanto de eso, sino quiero concentrarme en lo que estoy, porque quiero que entiendan el tema de la conciencia. Eh, entonces, les evita pasar por la guerra, pero se los lleva a otro lado. ¿Cuál es el lado que se los lleva? ¿Mejor o peor? Yo diría que es peor. Peor no para el Eterno, porque al Eterno da lo mismo. Da lo mismo haberlos protegido en la guerra, como ahora hacer que eh, salvarlos eh, ¿cómo se llama? De Faraón, de su ejército, y salvarlos del mar. O sea, lo que está ocurriendo aquí es que el Eterno está buscando la forma de subir su nivel. Y cuando el Eterno busca la forma de subirnos de nivel, para que nuestro ojo se abra, para que la clipá se rompa, para que la cortina se corra, es cuando nos mete y nos lleva al lugar del fin. Y nos lleva al lugar del precipicio, al lugar en que no podemos hacer nada, que la única opción que tenemos es subir, 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 subir. Caminar, 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 caminar. Ir adelante. Ocurre entonces, para ir resumiendo un poco, que ya el tiempo se me ha pasado muchísimo, que el pueblo llega al lugar del mar de las cañas y vienen los egipcios con el ejército. Y el pánico se apodera del pueblo.
No es para menos, ¿no? No es para menos que el pánico los tome y entren en estado de, si ya estaban ciegos, si no podían ver más allá de lo que ven sus ojos físicos, menos podrían ver ahora con tanto pánico, porque el pánico, ¿qué hace con la persona? Enceguece a la persona. Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un estado de pánico, sabe lo que es eso. El miedo que paraliza. Bueno, lo que el Eterno tenía para ellos entonces era algo más grande, porque las cosas grandes del Eterno se van a revelar en las situaciones grandes. Es por eso que los milagros no nos van a ocurrir en cualquier momento, ni vamos a andar haciendo milagros en cualquier cosa. Yo no sé si a todos han escuchado esta historia que es una historia real que le ocurrió a un maestro con su hijo, que en un momento determinado entra a su casa, o sea, llega a su casa una persona a pedir comida y el señor le dice, mira, espéreme un poco acá y lo deja en la puerta y fue a buscar adentro algunas cosas para darle. Pero también fue al huerto atrás y donde estaban los frutos, donde había frutos en los árboles. Pero los frutos aún no estaban maduros. Entonces, ¿qué hace? Hace una verajá, hace unas oraciones y hace algo con la mano, no sé qué hizo exactamente, y de repente, mágicamente, los frutos maduraron. Tomó frutos, llenó una canasta o vaya a saber lo que era, y va y le lleva eso al señor que estaba pidiendo. Se va el señor con sus cosas. Entonces el niño, el hijo del maestro, que estaba con él y miró todo, escuchó la oración y todo. Después, un día se fue él al huerto y vio los árboles que estaban ahí y los frutos no estaban maduros. Entonces hace la misma oración y hace todo, y como hizo el papá y todo, y no pasó nada. Y no maduraron los frutos. Y después, papá, fui al árbol y hice lo mismo que hiciste tú, pero resulta que no maduró ningún fruto. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué le explica el papá? Le dice, hijo, lo que pasa es que los milagros no van a ocurrir cuando nosotros queremos, sino cuando son necesarios. Entonces, aquí ocurre un punto particular aquí. Moshe no solamente está lidiando consigo mismo en sí, porque en un momento Moshe está clamando al Eterno, ¿y qué hago? Y clama, y el Eterno le pregunta y le dice, pero ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen, divide tú las aguas. O sea, le está queriendo decir, ya tienes el conocimiento, ya sabes, Moshe ya sabía cómo hacerlo, ya conocía estos nombres, tenía esta tecnología espiritual, estos códigos que tenemos dentro de este sistema en que vivimos, el sistema llamado la naturaleza o Dios, que, es, que puede ser manejada, alterada por ciertos códigos, con palabras o con kavaná, con pensamiento, con conciencia. Y para eso están esta tecnología, estos nombres que están aquí en este texto. Son 72. Pero no solamente son 72, porque si ustedes multiplican 72 por 72 le va a dar 216. En realidad son 216 nombres y hay un nombre de 216 letras, un nombre del creador de 216 letras. Son códigos insertados que nos han sido regalados por el Eterno por amor, porque los 72 nombres son un despliegue de amor del Eterno para nosotros, para uso nuestro, para uso con amor. Por eso cuando usamos los nombres para pedir algo, para materializar algo, que se materialice algo en nuestras vidas, eh, pidámoslo para otra persona que lo necesita. Y entonces me va a venir a mí también, porque nunca debe estar el egoísmo en nosotros. No debe estar el egoísmo, porque eso evita los milagros. ¿Por qué la persona no puede hacer un milagro a veces, cuando los milagros son para todos? No hay gente especial en esto. Porque la persona tiene egoísmos en su corazón. Vaya a saber uno qué va a pasar si puede hacer un milagro. Se le evita la caída, ¿cómo? Se le bloquea el milagro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Moshe está
está consternado tanto por lo que está ocurriendo y por el pueblo, por la conciencia del pueblo. Porque el mayor milagro que aquí tenemos y que podemos decir que hay es el estado emocional, el estado de conciencia del pueblo que no puede ver. Yo diría que ese es el peso más grande que puede tener un líder de la categoría de Moshe Rabbeinu y que pudo tener. El peso más grande fue ese, de ver un pueblo que no podía ver con su conciencia, sino solamente veía con sus ojos físicos. Y ahí radicaba el sufrimiento. Bueno, y ya voy terminando con esto. Nos quedan muchísimas cosas. El cruce del Mar Rojo. Entonces, al final, el Eterno dice, divide las aguas. Moshe divide las aguas con su vara. Divide las aguas con su vara, y al dividir las aguas, el pueblo comienza a caminar. Imagínense ustedes qué ocurrió allí. Vaya, allí, felicidad. ¿Cómo estarían eufóricos? Sacándose selfies ahí en el cruce, con un tiburón al lado, qué sé yo, con los peces al otro lado, una pecera. Vaya pecera que tenían ahí para sacarse selfies. Ese sí que es una travesía linda, ¿eh? Una zambullida así y mirando todo lo que ocurre. Todo el pueblo se volvió profeta ahí en el momento. Todos parece que se les abrió la conciencia. El proceso parece que algo ocurrió con ellos, pero en realidad que no ocurrió tanto, porque los sabios a veces son un poquito exagerados, ¿eh? Son un poquito exagerados para sus cosas. Y todos eran profetas y todos profetizaban. Claro, en un momento de euforia, así, de alegría, el espíritu de Nebuá pudo haber bajado, ¿no? A muchos. Y llegan al otro lado, Miriam toma un pandero, que era la líder de las mujeres y también líder del pueblo, y comienzan a bailar y a danzar. Y un cántico nuevo que nadie había cantado nunca antes, ni siquiera se lo sabían, pero brotó, brota. Porque cuando el alma se excita internamente, cuando el alma se eleva internamente, la boca empieza a brotar pétalos, pétalos de poesía, de palabras, de cosas que llegan al alma. El canto de Miriam, el canto de los israelitas después del cruce del Mar Rojo, después de haber pasado, después de que se abrieron los ojos, cuando se abrieron los ojos en ese tiempo momentáneo allí y pudieron pasar el mar de las cañas, pasaron todos a salvo, vino la euforia y vino la alegría. Pero ¿saben qué? Aquí hay un secreto muy grande. Es que lo ideal es pegar esa bailadita y esa cantadita cuando estamos antes de pasar el momento difícil, o estamos antes de terminar el momento difícil, porque allí lo estoy viviendo. Y cuando usted está viviendo algo, está viviendo internamente algo, anticipadamente está viviendo en su conciencia. Y como usted lo está viviendo en su conciencia, lo está creando en el mundo superior. Y si lo crea en el mundo superior, obligamos al mundo superior en ese sentido a que traiga a la existencia, a que manifieste eso en la vida presente nuestra. Ese es el secreto de la gente que siempre anda alegre, siempre contenta, porque, pues, ¿de qué me preocupo si todo está hecho? ¿Han pensado eso ustedes que todo está hecho? O si vivimos preocupados porque no vemos nada más, y me incluyo en ello, ¿eh? Vivimos preocupados porque no vemos, no captamos, pero todo está hecho. El camino está hecho. El futuro es un punto histórico para el infinito. Tu vida, mi vida, está planificada por el Creador desde que nacemos, desde antes de venir a este mundo hasta que salimos de aquí y después también. Todo está fríamente calculado, como diría el Chapulín, ¿no? Así que vamos adelante. Nos queda mucho de esta para allá. El próximo año, si el Eterno nos da vida y salud, estaremos hablando de otros puntos de esta para allá. ¿No? No vamos a estar repitiendo todos los años lo mismo. Pero el punto que quería que comprendieran hoy, o por lo menos espero que hayan entendido un poco, es lo que tiene que ver con la conciencia.
Sin la conciencia correcta, vamos a ver solamente lo que ven nuestros ojos y vamos a ver carestía, necesidad, imposibilidades. No, no es posible que pase esto. No, no. ¿Quién dijo que no? Tú lo dices. Y lo que tú digas, así será. Miren, las emociones, la conciencia tiene una similitud con las emociones, porque hay emociones que pueden enfermarnos, pero también hay emociones que nos pueden curar. Entonces, si hay emociones que pueden enfermarnos, quiere decir que hay una emoción que nos puede curar. Si hay una conciencia que me puede meter en el agujero, hay otro estado de conciencia más elevado que me saca del agujero. Pero no se acostumbra a estar de que mete al agujero, que sale del agujero, que se mete, que se sale. No, no se acostumbre a eso. Acostumbrémonos a ver que, cómo salí, qué conciencia puse, qué pensamientos tenía, qué actitud tenía, y quédese allí. Quédese en la conciencia que lo subió y verá cómo su vida empieza a cambiar. Y eso es vivir en conciencia. Que usted sabe que su dinero no depende de que usted trabaje sol a sol, de sol a sol. Y eso está escrito en las escrituras. Por demás es que os vayáis tarde a trabajar, o sea, a dormir y no descanséis, porque el Eterno da a cada quien da a quien ama y a quien quiere. Y a quien ama y a quien quiere. Ama a todo el mundo, claro, pero obviamente la persona que está en conciencia percibe mayormente ese amor. Entonces, conciencia. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, comentando en la próxima parasha. Shalom a todos y un gran abrazo.